Hola chicos, bueno, espero que se encuentren muy bien. Finalmente, hoy quiero felicitarlos por haber llegado hasta el final del camino de esta asignatura. Sé que las condiciones actualmente en el país no son óptimas. Sé que además todo el esfuerzo que ustedes tienen que hacer para estudiar no es nunca el mismo que nosotros tuvimos que hacer como estudiantes y por eso quiero decirles que valoro mucho cada esfuerzo, que siento que tenemos que sentirnos todos los profesores muy orgullosos de que ustedes cada día quieran seguir adelante y que sobre todo quieran seguir haciendo academia, quieran seguir además formando parte de esta maravillosa universidad que los va a transformar, los va a ir transformando como humanos, como personas, como profesionales, pero además a la que ustedes van a ir transformando también, porque creo que uno todos los días tiene que preguntarse qué es lo bueno, qué es lo potencial que yo puedo dejar en la institución o en la organización específica en donde siempre estoy. Es por eso que, bueno, siempre les comento la importancia de desarrollar este lado humano, de sentirnos cada vez mejor con nosotros mismos para poder ser mejor con aquellos que nos rodean. Y bueno, creo que todos los que se dieron la oportunidad, pues vivieron una experiencia distinta en lo que fue la materia de sistemas y procedimientos. Para comenzar, voy a hablarles un poquito de lo que debía ser la justificación o el objetivo de esta materia y vamos a ir pasando poco a poco por cada uno de los temas que debimos haber abordado durante el semestre, o bueno, durante estas poquitas semanas que en realidad duró este semestre que era particularmente corto. Bien, entonces dentro de la materia, sistemas y procedimientos, realmente lo que buscábamos era comprender que la operación de una organización, estemos hablando de organizaciones grandes o pequeñas, deben estar ordenadas de tal manera que las distintas unidades funcionales que la conforman siempre mantengan como una coordinación permanente en pro de lo que es el objetivo organizacional, ¿ok? Obviamente esto para evitar depender de métodos de tanteos o juicios empíricos, que era aquello con lo cual Taylor denominaba que debíamos llevar el método científico a la organización. Es decir, ¿qué es el método científico? Pues seguir ciertos pasos específicos para poder llegar a un objetivo, ¿ok? De esta forma, pues esta coordinación o manera de actuar es sinérgicamente dependiente en un alto grado y estos procedimientos administrativos que se desempeñan a través de los cuales las distintas unidades funcionales de la organización se mantienen en contacto, siempre están interactuando y determinando el siguiente, ¿ok? Como vimos en proceso administrativo, pues yo tengo que hay cuatro pasos fundamentales, ¿ok? Cuatro fases en donde está la planificación, la organización, la dirección y el control. Y como ya les he comentado, pues específicamente en esta materia, como ya veíamos en proceso administrativo o en teoría administrativa 2, la primera etapa del proceso administrativo planteaba que yo debía tener una planificación estratégica, que yo debía establecer cuál iba a ser la estrategia para yo generar esa organización o para darle valor a esa organización. Pero después de eso, cuando entraba o cuando entro en la parte de la organización, que es específicamente organización y métodos, yo debía estudiar para darle un poco más de valor a mi organización, qué es lo que era el diseño organizacional y la estructura organizacional. De esa forma, pues, estos procedimientos administrativos, normalmente que son largos y burocráticos, lo que generan realmente a veces son insatisfacción en los usuarios, tanto internos como externos de la organización, es decir, como los colaboradores o los clientes, mientras que si nosotros tratamos de hacer cada día procedimientos más simples, más específicos y más eh, un poco recortando toda esa parsimonia o todos esos pasos que no son tan necesarios, pues podemos llegar a ser mucho más eficientes y eficaces, ¿ok? Y además, pues eso nos va a ahorrar un montón de demoras y de ajustar realmente los tiempos a los requerimientos de la organización, ya sean requerimientos institucionales o legales. Y eso pues nos va a permitir un desempeño organizacional mucho más eficiente, tanto a nivel del personal como a nivel económico. En este sentido, entonces, esta materia de sistemas y procedimientos lo que busca es mostrarles las técnicas bajo las cuales se analiza el funcionamiento de un sistema organizacional. Ya sabemos que cualquiera, desde su nivel estratégico hasta su nivel operativo, necesita seguir ciertos pasos, pero si yo busco sistematizar u operacionalizar de la mejor forma todos estos procedimientos, pues puedo hacerlo de una forma mucho más clara para todos los colaboradores de esta organización y siempre buscando hacer énfasis en lo que son los procedimientos que se desempeñan y los componentes que caracterizan a estos procedimientos, que ya vimos que pueden ser los formularios, que también se utilizaron, registro, toda la documentación formal, los métodos de trabajo, la estructura organizacional y los diseños organizacionales que tienen que ver con la tarea y con las funciones específicas de cada cargo, a fin, obviamente, de que esta organización pues funcione con mayor eficiencia, eficacia y que su economía pues cada vez sea mucho mejor. Específicamente el programa de la asignatura tenía la finalidad de brindarles a ustedes conocimientos que les permitieran gestionar de manera eficiente
a las organizaciones. Y esto desde la forma más práctica, porque es muy, muy, muy importante que cuando ustedes entren a las organizaciones o creen sus propias organizaciones, ustedes puedan sistematizar. Y como lo vimos en el primer ejercicio que hicimos, en donde yo simplemente tenía que sistematizar cualquier procedimiento administrativo que hubiese hecho en la universidad, hay muchísimos errores que se pueden cometer si yo no soy lo más asertivo posible cuando estoy tratando de describir estos procedimientos, ¿ok? Entonces, es fundamental que ustedes aprendan a diseñarlos o a analizar los que ya están y poder comprender y además identificar si están construidos de la forma más óptima. ¿Para qué? Para poder hacer una gestión lo más cercanamente posible a lo que sería el éxito organizacional. Esta gestión obviamente es llevada a cabo por las organizaciones, tanto privadas como las públicas, pero realmente son las organizaciones públicas las que normalmente requieren la generación constante de ideas para poder responder a ciertas necesidades políticas públicas que benefician la calidad de vida de la población. Es por ello que el eje transversal del programa curricular de la administración o también de carreras que competen como la contaduría pretende proporcionarles a ustedes siempre conocimientos en cuanto al sistema de dirección y gestión pública, con el objeto de procurar una mejor comprensión del funcionamiento de estas instituciones. Nosotros, por ejemplo, pudimos ver cómo se manejaban ciertos procedimientos dentro de la Universidad de los Andes, ¿ok? Para esto, bueno, ¿qué era lo que yo busqué que ustedes desarrollaran con respecto a competencias o habilidades blandas? Lo primero, obviamente, la ética, la responsabilidad profesional y el compromiso, ¿ok? El compromiso social para con los colaboradores y para con los clientes de su empresa, que a veces, pues, pudiésemos verlo de una forma bastante abstracta, pues son ustedes mismos, ¿ok? Además, que pudieran formarse con respecto a ciertas habilidades de liderazgo, motivación y lo que era el trabajo en equipo. Y finalmente, que fuesen poco a poco discerniendo y transformando un poquito su cerebro para lo que es la resolución de problemas, porque normalmente la resolución de problemas lo que más requiere es de creatividad. Y bueno, por eso busqué que ustedes crearan, vivieran y de forma experiencial ustedes pudieran explicarme cada una de las cosas que vivieron pues desarrollando las actividades que se desarrollaron. Para esto entonces vamos a ir viendo cada uno de los temas que desarrollamos durante la materia y ver de qué forma fueron abordados para que ustedes tengan una comprensión mucho más específica de todo lo que era la asignatura de sistemas y procedimientos. Ok, en el primer tema, la unidad uno era la introducción a la técnica de sistemas y procedimientos. Acá se los voy a ir colocando en detalle. Y debíamos abordar realmente fundamentos generales de la teoría general de sistemas, su origen, conceptos del sistema, tipos de sistemas, componentes de los sistemas y algunas características. Y además, pues ya después de que supiéramos en qué se basaba realmente esta teoría general de sistemas, pues poder enfocarlo a lo que era un sistema organizacional, ¿ok? Y las implicaciones además de la organización bajo la visión de este sistema abierto. ¿Por qué? Porque si recordamos, yo les hablé sobre lo que eran los sistemas y simplemente les dije que es importante recordar de qué es un sistema. Ustedes pueden ver cualquier cosa y ver que en absolutamente todo lo que nosotros tenemos alrededor hay sistemas. ¿Por qué? Porque todo está compuesto por partes y porque cada una de esas partes se interconectan, interactúan entre sí y son interdependientes. Pero además, pues una de las premisas y las frases más típicas de todo lo que es este mundo organizacional es que el todo es mucho más que la suma de sus partes. Es decir, cuando yo sumo todas estas partes y veo el resultado, me doy cuenta de que es mucho más de lo que pudiera darme cada una de esas partes específicamente actuando por unidad. Entonces, bueno, vimos lo que era la técnica de sistemas y la teoría general de sistemas, ¿ok? Nos fuimos adentrando un poco en lo que eran algunas técnicas de estos sistemas y procedimientos, los objetivos de estas técnicas, los alcances y la responsabilidad que tienen estos en las organizaciones. Y comenzamos a ver sistemas de información gerencial, que no era más sino que la formalización de los procesos, ¿ok? ¿Para qué? Para poder comprender y describir que estos elementos de los sistemas realmente buscan es simplificar la vida de las organizaciones y convertirlas cada vez en mucho más, tener un aporte para que sean cada vez mucho más eficientes y eficaces posibles, ¿ok? También de eso, bueno, teníamos en la unidad 2 los componentes de los sistemas administrativos y comenzamos a ver de una u otra forma lo que eran los manuales. Ya vimos los manuales de cargos y vamos a comenzar a ver lo que eran los que son los manuales de procedimientos. ¿Qué son estos manuales? ¿Cuáles tipos existen dentro de las organizaciones? Y además de eso, ¿cuál es el costo de elaborarlos y las recomendaciones para su elaboración?
Es imposible que yo pueda dar recomendaciones para la elaboración de un manual si nunca lo he construido. Y es por eso que nos dimos a la tarea de hacerlo, al menos con uno de los cargos que nosotros hemos desempeñado normalmente en la organización en donde estamos. Después de eso vimos un poco de estos procedimientos y dentro de ellos lo que eran los diagramas de flujos o flujogramas, que no son más que pues ciertos sistemas construidos con figuras geométricas que lo que buscan es ejemplificar cómo se da un procedimiento específico en mi empresa. Y además, pues bueno, en algunos casos utilizamos algunos formularios. ¿Qué considero? Considero que justo la materia nos agarró en un momento crucial de cambio para la humanidad. Considero que debimos haber adentrado un poco más en el tema de la inteligencia artificial, sencillamente porque hasta ahora hemos estado acostumbrados a crear manuales, procedimientos, encuestas, cuestionarios en Google, pero pues resulta que ahora hay ciertas aplicaciones, ahorita Brand, que es uno de los más famosos dentro de Google, que pues prácticamente te hace todo. Tú simplemente le dices, quisiera hacer un cuestionario, una entrevista, una encuesta sobre X tema y te produce inmediatamente las preguntas que pudieses realizar. Entonces, bueno, yo los invito a que investiguen, a que sean curiosos, a que cada día, y es algo que yo estoy tratando de hacer también, tratemos de utilizar mucho más esta inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque mientras más rápido nos adaptemos a ella, pues menos dolor nos va a causar cuando prácticamente todo tengamos que hacerlo con ella. Inclusive en el uso de Canva, Canva también tiene ahora una inteligencia artificial y pues mi recomendación es que seamos curiosos, tanto desde nuestra computadora como dentro de nuestro celular, a qué puedo generar, qué cosas puedo hacer y además de eso, pues bueno, seguir algunas de las redes sociales que siempre les estoy enviando, que lo que hacen es esto, ¿no? Invitarnos a, mira, ya puedes crear esto, puedes hacer esto y de repente nos damos cuenta de que si aprendemos a darles instrucciones específicas, pues podemos hacernos la vida muchísimo más fácil. Dentro de esto, pues también veíamos la importancia de la distribución del espacio físico, de algunas características y recomendaciones. ¿Dónde lo vimos? Cuando ustedes tuvieron que describir cada uno de los cargos dentro del manual de cargos que se les pidió. Y además de eso, pues bueno, ver la importancia de lo que era la construcción de la estructura y el diseño organizacional, que en realidad competía con lo que era la realización de un organigrama. Vimos que hay muchas formas en las cuales puedo hacer mi organigrama de una forma simple, de una forma clara, y que lo que siempre voy a buscar es que sea lo más entendible posible para todos los colaboradores de la organización. Y que además de eso es muy importante que yo tenga muy clara cuáles son las tareas y cuáles son las funciones que cumple cada cargo. Es por eso que en la materia de recursos humanos vemos que o de talento humano, vemos que hay una alta importancia en primero valorar el cargo y luego sí comprender qué tipo de persona debe entrar en ese cargo. En el caso de las organizaciones que creamos, pues nos tropezamos un poco y nos dimos cuenta de muchas cosas por medio de la experiencia de cómo no debíamos hacer las cosas, pero es que esa es la idea, que por medio de las vivencias nosotros, nuestro cerebro recuerde y diga, hay una forma mucho más fácil de hacerlo, no voy a volver a cometer este error que cometí, sino que ahora lo voy a hacer de esta forma. Así, bueno, para revisar por acá qué cosas, qué detalles me faltan, ¿ok? Vimos entonces lo que era la teoría general de sistema, cuál es el área del conocimiento y por qué esta teoría general de sistema, que en realidad fue planteada por un biólogo, compete a las organizaciones. Y bueno, la respuesta específica es porque todas las organizaciones están creadas por pequeños sistemas que cuando los uno, pues, generan esa organización y cuando la incluyo además en la parte humana, pues veo que tiene características específicas, ¿ok? Además de eso, bueno, vimos lo que era la formalización de los procesos, vimos los manuales, vimos los flujogramas y además de eso vimos algo muy lindo que es la cadena de valor. Ustedes dirán, ¿en qué momento vimos cadena de valor? Bueno, lo vimos implícito en todo lo que tuvimos que hacer. Cuando yo voy construyendo cada una de las cosas que necesita mi organización, en realidad lo que le estoy dando es valor, ¿ok? Estoy construyendo la cadena de valor. Hubo un momento en que tuvimos que pensar cuál sería la misión, cuál sería la visión, cuáles serían los objetivos, los procesos de apoyo, la diagramación que yo necesito dentro de esa organización y obviamente cuáles van a ser los procedimientos de control para poder evaluar esos resultados. Y bueno, una de las cosas más importantes que yo quiero que se lleven es que si yo logro sistematizar los pasos bajo los cuales yo puedo construir esa cadena de valor, pues voy a poder aportarle cosas muy importantes a las organizaciones. ¿Qué es lo primero que tengo que ver? ¿Cuáles son las verdaderas necesidades de la organización? Eso es algo que a veces olvidamos. Si yo tengo muy claro cuáles son las necesidades de mi organización, basándome en qué? En la construcción de objetivos, basándome en qué? En lo que yo me planteé que era la misión y la visión. Si yo tengo muy claro esa partecita de allí, entonces puedo ir construyendo paso a paso
cada una de las cosas que yo necesito para poder llegar a esos objetivos, ya sean a corto, mediano o largo plazo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer entonces? Pues bueno, construir un manual de cargos. ¿En base a qué? A mi organigrama. ¿En base a qué? A las necesidades de mi organización. Y cada uno de esos cargos va a cumplir una tarea específica para poder llegar a satisfacer las funciones. Cuando ya tengo claro cuál es ese cargo y qué es lo que lleva ese cargo, entonces comienzo a pues, un proceso que compete más a la parte de recursos humanos, que sería todo lo que es reclutamiento, selección, contratación, formación de cada uno de los colaboradores de esa organización. Pero además de eso, hay una parte que es un poco más específica, sistemática y operativa, que es la de los flujogramas o los manuales de procedimientos, ¿ok? Y cuando yo veo este tema específico, me doy cuenta de que a pesar de que son inherentes a los cargos, pues se construyen de forma específica. Un ejemplo muy sencillo que yo le daba a uno de los chicos, a los chicos cuando estaba dándoles clase, es que podíamos ver, por ejemplo, en nuestro hogar, el trabajo que tiene normalmente una mamá. Mamá y papá pues se encargan de la comida, pero hay un día en que quizás mamá se encarga del desayuno. Mamá tiene una descripción de su cargo, ¿ok? Y dentro de la descripción de su cargo, que iría al manual de cargos, ella pone todas las que son sus funciones, su área de trabajo, todos los requerimientos y especificaciones. Pero además de eso, dentro de la casa se da un procedimiento específico que pudiese ser hacer el desayuno. Como hacer el desayuno puede ser un procedimiento específico para distintos cargos, como mamá, como papá o hermano mayor, el que sea que habite en la casa, entonces yo tengo que dejarlo de la forma más clara posible. ¿Para qué? Para que cada vez que ese miembro, independientemente del que sea, llegue a realizar esa tarea, pues lo tenga de la forma más clara posible. Y por eso entonces veíamos las distintas figuras geométricas que podían utilizarse. Por ejemplo, lo primero que yo podría ver es qué implementos hay. ¿Hay harina pan? Ah, bueno, sí hay harina pan. Voy a comenzar entonces en el bol, colocándole, rayándole lo que le raye, lo que le agrego, tal. No hay. Ajá, me devuelvo. ¿Cuál es el plan B cuando no hay harina pan? Entonces, bueno, se pueden llevar cada una de las experiencias que ustedes realizan normalmente durante el día y poco a poco ir desarrollando ese pensamiento en el cual ustedes se permitan sistematizar cada uno de los procedimientos. ¿Para qué? Para que las empresas cada vez sean menos espontáneas en lo que no deben ser espontáneas. ¿En qué deben ser las empresas o las organizaciones realmente espontáneas? Bueno, en adaptarse a los cambios del ambiente, esto que llamamos y que yo les menciono siempre, organizaciones líquidas, que realmente, bueno, se adaptan, son como el agua, fluyen y ven cuáles son los requerimientos, cuál es la demanda del ambiente, cuál es el contexto bajo el cual se están desarrollando y cambian continuamente. Pero se mantienen bastante estrictos con respecto a algunos procedimientos que se deben hacer de esa forma. ¿Para qué? Para que las cosas funcionen de la forma más óptima dentro de la organización. Bien, uno de los aspectos importantes que debemos recordar con respecto a esta cadena de valor, a cómo darle real valor a mi organización, es que después de que yo construí todo lo que compete a la misión, a la visión, a los objetivos, a las funciones y a las tareas de los cargos, pues tengo que ver específicamente cuáles son los procedimientos que se están llevando en esta organización para ver cómo los puedo optimizar. Ese va a ser siempre el objetivo, ¿ok? Darle valor, cada vez volverla más valiosa, es decir, que cada vez se hagan las cosas mejores con el uso de mucho menos esfuerzo. Y realmente este objetivo de la cadena de valor pues va a ser identificar y mejorar cuál es la ventaja competitiva dentro del mercado a través de los estudios internos de esa organización, ¿ok? Y esta herramienta siempre nos va a ayudar a identificar cuáles son estas actividades que realmente le están generando o le están restando valor a nuestra organización. Es importante recordar y aprender a identificar que todas las organizaciones tienen actividades primarias, actividades básicas que se realizan de forma constante, pero que además tienen algunas actividades secundarias que complementan estas actividades primarias. Y la idea siempre es analizar cuál es el valor y los costos de realizar cada una de estas actividades primarias y obviamente de las secundarias para poder cada vez crear como nuevas conexiones que puedan ayudarme a que ese procedimiento sea lo más eficaz y eficiente posible, ¿ok? ¿Para qué? Para generar nuevas oportunidades, obviamente oportunidades en el mercado, en el cual, como les acabo de mencionar, mi organización cada vez produce el producto final, valga la redundancia, con mucho menos esfuerzo o que implique mucha menos energía.
Uno de los pasos importantes que se deben llevar a cabo dentro de esta cadena de valor o de cómo voy dándole valor a mi organización es identificar cuáles son las subactividades de cada una de estas actividades primarias que se realizan dentro de la organización. Después de que identifique cada una de las subactividades que se dan, pues también tengo que identificar las subactividades de cada una de las actividades de apoyo o actividades secundarias que se llevan a cabo dentro de los procesos y de los procedimientos de la organización. Una vez que yo he identificado esas subactividades, entonces voy a analizar el valor real y los costos de llevar a cabo estas actividades identificadas y luego lo que voy a buscar es identificar unos posibles vínculos que yo realice para que esas actividades cada vez sean dadas de la forma más eficiente y eficaz. Y último, como último paso, obviamente, es buscar darle cada vez más valor a la organización por medio de la sistematización de cada una de esas actividades identificadas que al final pues generan todo lo que son los procedimientos generales de mi organización. De esta forma, bueno, lo que busco realmente es conocer cada uno de los procesos que se dan en mi organización para poder establecer cuál es el costo que realmente le está generando a la organización producirlo y si yo pues puedo cada vez hacerlo un poco más rentable o un poco más eficiente para la empresa específica. Y bueno, dentro de estas actividades primarias que realmente se llevan a cabo dentro de las organizaciones, lo que se llaman actividades primarias son aquellas que realmente le otorgan mayor valor a la organización, dándole valor a los clientes. Dentro de estas actividades se pudiesen nombrar, por ejemplo, lo que es la logística interna, la producción, la logística de marketing, la externa, los servicios postventa y todo aquello que le da valor a la organización y que lo vincula directamente con el cliente. Y estas actividades secundarias de las que estamos hablando, pues normalmente se refieren más a ciertas actividades que no están directamente relacionadas con el cliente, pero que le dan valor a la organización. Entre ellas pudiésemos mencionar todo lo que es la infraestructura de la empresa, la dirección de lo que es recursos humanos, el departamento de tecnología e investigación, que son inherentes a la organización, que le dan valor a la organización, que gracias a ello además se dan los procedimientos, pero que no están vinculados directamente con el cliente. ¿Ok? Bueno, dentro de este tema de cadena de valor, podemos ver que, por ejemplo, Michael Porter propuso ciertos pasos que le pueden dar valor a nuestra organización y bueno, son estos que les mencioné hace un momento, lo que es la logística interna, ¿okay? La producción, la logística externa, el marketing y lo que son los servicios postventa. Eso obviamente para hacer que cada vez mi empresa tenga mayor valor. ¿Por qué? Porque cada vez va a prestar un mayor y mejor servicio a mis colaboradores externos o a mis clientes. Finalmente, chicos, bueno, para cada una de las materias voy a enviar un video explicando la asignación específica que deben desarrollar, pero bueno, quiero agradecerles primero por su presencialidad, por la entrega, por el compromiso y el entusiasmo. Yo quiero que ustedes sepan que para nosotros, los profesores, es muy importante ver iniciativa, ver motivación y ver que ustedes están realmente queriendo aprender. Y eso, bueno, yo creo que es algo que nos renueva y que nos mantiene en esta movida académica. Además de eso, bueno, invitarlos. El 3 de julio pues tendremos la última clase. Todos están invitados a que asistan, a que además hablemos sobre lo que aprendimos y a que pues se genere algún tipo de debate sobre la importancia de todo lo aprendido, porque para mí es fundamental que nosotros aprendamos a desarrollar todo este tipo de conceptos de forma práctica dentro de las organizaciones. Y eso solo se logra poco a poco en la experiencia. En cada una de las organizaciones en donde yo he estado, al principio no lo sabía, luego fui conociendo poco a poco la importancia de generar un diseño, una estructura y que, bueno, que todos los cargos fuesen inherentes realmente a sus tareas y a sus funciones. Pero como les digo, yo a lo que los invito es a que cada vez que puedan generar una experiencia, pues la vivan. Y además de eso, que no nos quedemos en el aparato con respecto al tema de la inteligencia artificial. Si hay algo que debe diferenciar esta nueva universidad, esta nueva academia y estos nuevos métodos que nosotros vamos a comenzar a realizar a partir de prácticamente este mes en adelante, es que yo considero que la inteligencia artificial debe estar en la mayoría de las tareas que ejecutemos. ¿Para qué? Para que podamos realmente centrarnos en lo importante, ¿ok? Ya no me tengo que centrar en desarrollar contenidos, en hacer X, Y cosas, porque lo va a hacer la inteligencia artificial. Bueno, ¿dónde realmente
donde los humanos vamos a dar valor a las organizaciones. ¿Por qué? Porque solo identificando esto, yo podré realmente tener iniciativa y dar cada vez más valor al lugar en donde estoy, ¿ok? Entonces, bueno, quiero felicitarlos, abrazarlos y, bueno, decirles que los espero en la última clase presencial que tendremos en la facultad el 3 de julio.